Cuando un trabajador o una trabajadora se incapacita, son muchas las preguntas. ¿Me mandan al INSS o me mandan a la caja? ¿Cuánto me quitan por mes? ¿Cuánto recibo? Esas dudas las vamos a aclarar con don Belisario Solano. Don Belisario, buenos días. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Encantado. Amigo y hermano de la casa. ¿Todos los trabajadores y trabajadoras también están asegurados por el INSS? Todos los trabajadores están con el derecho, Ítalo, de estar asegurados, protegidos por una póliza de riesgos del trabajo. Usted, cuando va a contratar a una persona, si usted contrata a doña Selmira, que nos está viendo, sí, usted tiene no solamente que incluirla en la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social para todos los efectos de invalidez, vejez y muerte, sino que también tiene que inscribirla en la póliza de riesgos del trabajo que usted como patrono tiene que tener. En el momento que doña Selmira ingresa, usted tiene que reportarla al INSS, porque en el momento en que inicia la relación laboral es un derecho indisputable que tiene ella y es parte de los derechos humanos a su salud y protección. ¿Cuáles son las diferencias entre la atención y los subsidios que da el INSS y da la caja? Ok, ¿por qué el tema de la intervención del INSS? Así es. Voy a decirle a ustedes que nos están viendo lo que el Código de Trabajo le señala a usted como riesgo del trabajo. Ajá. Entonces, el INSS va a atender el riesgo producido en el trabajo. Okay. Y dice que es los accidentes o enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o consecuencia del trabajo, que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como los actos de agravación o reagravación que resulte como consecuencia. Entonces, usted en el trabajo puede tener un accidente o puede tener una enfermedad. Entonces, cuando eso ocurre en el trabajo, es el INSS el que le compete. Lo demás le toca a la Caja de Seguro Social. Entonces, por eso usted tiene esa tutela y esa protección. Usted dejó algo muy claro, porque hay gente que dice, ah, no, es que es solo con accidente, pero usted dice enfermedad también. Enfermedades derivadas precisamente del ambiente laboral. Puede ser que usted esté, como los trabajadores estén expuestos a un contaminante, por ejemplo. Puede ser que la postura ergonométrica, ahora que estaba ahí el compañero diciéndole, Ítalo, ¿verdad? Ok, que la posición en la que usted tiene que trabajar le pueda generar una enfermedad, en su estructura de columna, por ejemplo, o el túnel carpal, por ejemplo, dependiendo de eso, el INSS está obligado a atenderlo, el INSS está obligado a darle la protección, el tratamiento, la medicación y todo el aporte necesario para que usted corrija esa enfermedad derivada de su trabajo. Don Belisario, ojo lo que puede pasar de ahí. Yo estoy en hora de almuerzo, cruzo la calle, a los 200 metros está la sodita y yo me doblé el tobillo en un caño. ¿Me va a cubrir eso? Okay, hay un artículo que nos señala el riesgo del trayecto. Exacto. En realidad, lo que tiene que cubrirse es desde el momento que usted sale de la casa hasta el momento que llega al trabajo y del trabajo a la casa. Salvo que el patrono a usted lo mande a hacer o el jefe lo mande a hacer algunas actividades. Ese riesgo está contemplado. En esos casos estamos hablando de ese riesgo, de esa tutela por parte del INSS. En el caso ya de las horas libres donde usted puede hacer lo que usted quiera, ahí ya técnicamente no habría un riesgo del trabajo, porque si tiene una hora de trabajo, usted se va donde usted quiera. No está cumpliendo con ese tema, pero nada le pasa, simplemente lo va a atender la caja, no el INSS, pero la caja. Y la caja está obligada necesariamente a darle igualmente la incapacidad, la atención médica, entra entonces ya en vigencia el otro seguro. Y que lo hace muy bien también. Don Belisario, si estamos aquí en un lugar cerrado y mi compañero me enferma y enferma al otro, nos podemos decir, o el instrumento que estoy utilizando de trabajo me enfermó, ¿me puedo ir al INSS? Sí, porque podría ser, es parte más bien de los riesgos del trabajo, el hecho que puedan darse enfermedades contaminantes, ¿verdad? Uno no sabe qué virus puede traer un compañero. Yo estoy ahí, estuve expuesto y como consecuencia de eso debo ser atendido, y en ese caso podría perfectamente el INSS tener que atenderlo, darle la medicación y darle la incapacidad que eventualmente se estime pertinente. Don Belisario, cuando mi papá estaba en vida, me tocaba ir mucho al 5º piso a cirugía y se veía muchos casos
de personas que llegaban y decían, es que ya se me acabó la póliza de INSS, entonces me mandaron al Calderón, y en el Calderón decía, no, es que aquí además me queda póliza, usted me manda para el INSS, y usted veía a la gente con la ida y venida. Ese pochimbol. Exactamente. Sí, ese péndulo, ¿dónde va? Así es. Ok. Bueno, en ese caso, Ítalo, es muy importante tener claro que la póliza es responsabilidad del patrono establecer el monto correspondiente por el que contrata con el INSS de conformidad con las tarifas, con los salarios, perdón, que eventualmente paga. Lo que eso le sucede es básicamente con las pólizas del SOA, del Seguro Obligatorio Automotor, Así es. ¿okay? Donde hay un máximo de 6 millones de colones. ¿Okay? En esos casos de accidentes, ahí sí, entonces remiten al INSS, hay un momento en que se agota la póliza, ya sea por muerte, ya sea porque los tratamientos médicos consumieron ese tanto y usted no puede quedar desprotegido. Claro, entonces ahora lo remiten entonces a la caja, empieza entonces ese vaivén a ver quién es el que lo cubre. En el caso del trabajador, un riesgo de accidente en el trabajo es diferente porque la póliza sí tiene necesariamente que cubrirlo todo el tiempo que sea necesario. Todo el tiempo, porque puede ser que incluso usted se cure y vuelva al trabajo, pero venga una situación de nuevo como consecuencia de su enfermedad. Ese caso también tiene que ser reabierto por el INSS y tiene el INSS necesariamente que cubrirlo. Don Belisario, vea qué interesante lo que le pasó a un televidente. Él se trató en el INSS, terminó su proceso, terminó la póliza, pero él siente que esa rodilla todavía no está bien recuperada. ¿Qué hace? Ok, lo que le señalábamos aquí ahora en la definición del riesgo, y por eso es muy importante, a veces me traiciona el ser profesor universitario para que ustedes en casa me entiendan un poquitito mejor. ¿Qué pasa en ese caso del televidente? Ok, que nos formula, dice, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa e inmediata o indudable de esos accidentes y enfermedades. Sí, entonces este señor tiene ese problema, le vuelve a salir el problema, le regeneró de nuevo la dificultad, ¿verdad? Le volvió a surgir la dificultad, tiene la obligación el INSS que volverlo a atender. A la puchica. ¿Okay? Y si el INSS por alguna circunstancia se negara, usted tiene derecho a acudir a una junta médica para que sea valorado y en consecuencia ya será una junta médica la que determine que esos hechos que están ahí son, o esas lesiones o dolores y todo, son o no consecuencia de ese riesgo del trabajo. Si el INSS me dice que no y me cierra, ¿qué es lo que me queda? La alternativa de ir a la sede laboral, a la Seguridad Social, al juzgado de Seguridad Social, al Poder Judicial. Uno denuncia al INSS y será el juez, luego de que Medicatura Forense lo valore, el que le ordene entonces al INSS la reapertura del caso o bien la atención inmediata. O sea que lo tienen que dejar de a tiro. Vea lo que le pasó a este trabajador también. Él se lesiona y se da cuenta que el patrono no está pagando la póliza del INSS. Qué buen punto y qué delicado, qué grave, porque precisamente el patrono está obligado a mantener al día la póliza de riesgos del trabajo. Si eso no ocurre, es responsabilidad suya, Ítalo, como patrono, asumir todos los costos de la enfermedad y de la atención médica que el INSS le puede dar o le va a dar a esa persona, pero el INSS se lo va a cobrar. Y usted entonces no solamente va a sufrir como patrono las consecuencias de tener que resarcir todos los gastos médicos incurridos por el INSS, sino que el INSS de una vez lo va a denunciar a usted por el incumplimiento de la ley de riesgos del trabajo. Tiene sanciones altas, incluso que pueden ir con el cierre del local o del negocio, sanciones de carácter económico que van por arriba de los 5 salarios base, y hay una serie entonces de consecuencias que le van a suceder a usted como patrono en caso de no tener al día la póliza de trabajo. ¿Cómo se protegen los trabajadores independientes, don Belisario? Oh, ok, otro temazo. Sí, señor. Que es lo que está pasando hoy día. Muchísimos somos trabajadores independientes, muchísimos laboramos por cuenta propia, muchísimos tenemos nuestros propios emprendimientos, nuestras propias actividades. Y no se nos debe olvidar que no estamos vacunados contra un accidente. Así es. No se nos debe olvidar que tenemos una vacuna contra un riesgo del trabajo. Entonces, nosotros mismos tenemos la responsabilidad de tener y adquirir con el INSS una póliza que se llama riesgos del trabajo ocupacional o ocasional. Ok, yo como trabajador independiente voy al INSS, reporto, digo, me dedico a esta y esta actividad
y el INSS me va a vender a mí una póliza por un año y que me va a vender, me da la protección. Esa yo la tengo, por cierto, como abogado liberal. Está cubierto. Estoy cubierto, exacto. Don Belisario, Y muchísimas gracias por estos minutos. No, encantado, a la orden. Gracias, don Beli. Gracias.